¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otro capítulo de Minería 360. Revisamos las noticias más importantes de la industria en esta semana junto a Macarena Morales. ¿Cómo estás, Maca? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno. Bien. Vamos a hablar de varias cosas y una de ellas fue el cierre definitivo del horno. Se apaga el horno y lo que marca finalmente algo emblemático, 70 años de historia, pero que además deja miles y miles de empleos, entre directos e indirectos, por un plan por hacer. Hay un plan estratégico. Todo eso y mucho más lo vamos a estar viendo ahora en Minería 360. Claro, respecto a Huachipato en particular. Y vamos a hablar en otros temas de las oportunidades también que surgen en la industria minera en relación a la economía circular y la reutilización de los desechos que genera. No solo hay un objetivo de sostenibilidad asociado a ello, sino también oportunidades de negocio y de revalorización de recursos que hoy día terminan en vertederos o que tradicionalmente así lo hicieron. De eso conversamos en la entrevista de hoy en Minería 3. Y eso es importante también analizarlo desde todos los puntos de vista, desde los residuos, cómo podemos hacernos cargo de ello, abrir la puerta a las nuevas ideas, a los innovadores, a aquellas personas que tienen soluciones para que esto finalmente no siga contaminando nuestro planeta, pero también a aquellos tomadores de decisión para empujar normativas en favor de poder usar, por ejemplo, distintos residuos, la escoria, etcétera. Eso es un desafío del que hay que hacerse cargo desde la industria, desde los tomadores de decisiones y aprovechar todas las nuevas ideas del mundo emprendedor. De eso y mucho más en este capítulo de Minería 360. Bienvenidos. A mediados de septiembre finalizó el proceso de apagado del alto horno de la siderúrgica Huachipato, en un paso muy simbólico porque de esa forma comienza el cierre de la acerera más grande de Chile en un proceso que terminará hacia fines de octubre. Un cierre que vendrá acompañado también de un plan que está empujando el Estado junto a los privados de fortalecimiento industrial del Biobío y que contempla una serie de medidas que tienen que ver con reinserción laboral, así como el fomento de otros sectores productivos en la región. Camila Sumastre tiene la nota. Vamos a proceder a acabar la última colada sucesiva al alto horno de Huachipato. El horno es como el corazón de la compañía. Para mí y para mis compañeros han sido horas difíciles. Estábamos programados por toda una vida acá. De esta forma terminan 74 años de historia. Esto luego de que el 16 de septiembre se detuviera el alto horno y cerraran la colada de la compañía siderúrgica Huachipato. Procesos claves en la producción de acero y que van en consonancia con el anuncio de agosto sobre la paralización indefinida. Medida que se tomó tras considerar la aplicación de sobretasas en las barras y bolas de moliendas chinas como insuficientes para asegurar la viabilidad de la empresa. Es un difícil y triste momento para todos. Las condiciones del mercado mundial del acero nos obligan a tomar esta dura decisión y tenemos la convicción de que hicimos todo lo posible por evitarlo, incluso soportando enormes pérdidas por muchos años. Pérdidas que llegaron a totalizar los 412 millones de dólares durante el primer semestre de 2024 y que ahora se espera que afecte a 20.000 puestos de trabajo de manera indirecta y 2.400 de forma directa. Hoy día es un día triste para Talcahuano. Mis compañeros hoy día en la mañana me decían: Fernando, qué tristeza más grande, voy a quedar cesante. Sí, pues, compañero. Este es un momento difícil, muy difícil para la región, muy difícil para el país y muy difícil para los trabajadores de Huachipato. Haber trabajado para apagar el horno, de verdad que es un poco triste. Y además de vivir en la incertidumbre, de no saber qué va a pasar con nosotros. Ante la incertidumbre y las pérdidas productivas que se podrían generar en Talcahuano y el Gran Concepción, el gobierno central presentó un plan de fortalecimiento industrial del Biobío. Iniciativa que contempla 5 ejes y 32 medidas a corto, mediano y largo plazo. Apoyo y acompañamiento a las empresas, reinserción laboral y subsidios relacionados a la retención, aceleración de la inversión pública y privada, además de reactivación industrial y recuperación de la producción por medio de un plan de acero verde para 2030, son los principales puntos. Busca, por un lado, hacerse cargo de los desafíos de corto plazo asociados al cierre de Huachipato, apoyar a las empresas de proveedores, apoyar a los trabajadores. Busca también fortalecer los sectores productivos que ya existen en la región. Busca acelerar la inversión pública, la inversión privada, que el Estado funcione de manera más eficiente. El diseño de un subsidio de retención laboral
durante 4 meses focalizado en los proveedores directos de Huachipato, justamente con el objetivo de establecer un cortafuego que permita no solamente proteger esas fuentes de empleo, sino que también asegurar que puedan mantenerse en el tiempo. Anuncios que fueron bien valorados por el empresariado. Mediante el eje sobre fomento a la inversión, se buscará destrabar 6.800 millones de dólares en proyectos destinados para la región, así como la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Las inversiones son fundamentales para que las empresas puedan crecer, para que las empresas puedan existir, para que las empresas se puedan ampliar. Apuntan directamente a poner una inyección, una urgencia, medidas de corto plazo para los empleos que se van a perder en Huachipato. Pero tiene periodos acotados también, que son 6 meses, 8 meses, y las otras medidas son más de mediano y largo plazo y apuntan a darle valor agregado a la industria regional. De esta forma, industrias como la energética, forestal, pesquera y minera serán claves para promover el desarrollo y crecimiento tras el cierre de la siderúrgica. Mediante este último sector se buscará impulsar la explotación de las tierras raras y hierro en Huasco. Me parece muy interesante apostar a la minería, no podemos renunciar a la minería, esta es una región también en su ADN minero. Ahí está el patrimonio de Lota, de Coronel, de Lebu, de Curanilahue, que son zonas que crecieron en torno a la minería. Valoramos el reconocimiento que se hace de la pesca industrial y su vocación hacia la producción de alimentos del mar. Y es así como vemos que en la iniciativa del fortalecimiento del Jurel es bien importante que se haya reconocido que esta debe ser destinada para consumo humano. Y valoramos enormemente que se reconozca, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el sector forestal, el incentivo a que los pequeños y medianos propietarios, ¿no es cierto?, de bosques vuelvan a plantar. No olvidemos que el sector forestal está decreciendo a razón de 35.000 hectáreas. Bueno, si se genera un incentivo, podríamos romper eso. Por otro lado, con el fin de asegurar la aplicación del plan, el Ejecutivo propuso 2 instancias de supervisión. Un foro estratégico regional, el cual se reunirá una vez al mes, y una secretaría ejecutiva, donde el Ministerio de Economía abordará con la Corporación Regional la implementación del plan. Vamos a tener un foro estratégico donde van a participar distintas autoridades y vamos a tener una secretaría ejecutiva que va a dar seguimiento y nos vamos a juntar cada 2 semanas y de esa manera avanzar en los desafíos productivos que tiene la región. Salida de miles de trabajadores que se desarrollarán los siguientes meses, acompañado de un plan de capacitación con el fin de mantener a los colaboradores en el sector. Mientras el horno se enfría, se para la producción tras 74 años de la mayor acería de Chile, la compañía siderúrgica Huachipato. Y empieza una nueva entrevista aquí en Minería 360. ¿Qué tan importante es el pilotaje para la industria minera? ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Pero también cuál es la oportunidad que tiene Chile. Para conocer sobre eso y mucho más es que ya nos acompaña en el estudio de Minería 360 Andrés González, gerente general del CNP, que es el Centro Nacional del Pilotaje. Gracias por acompañarnos, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Macarena. Bien, ¿y tú? Bien, también. Partamos por el paso 1. ¿Qué es el Centro Nacional de Pilotaje? ¿Pero qué es el pilotaje y qué tan crítico es para la industria minera? Súper. Partimos quizás por el pilotaje. El pilotaje es una experiencia que tú haces con un algo, una solución tecnológica en nuestro caso, que tiene una promesa de valor o un anhelo de llegar a generar cierto desempeño. En el pilotaje lo que tú haces es probar en un entorno y condiciones controladas, diseñadas, cómo se comporta esta tecnología, en nuestro caso, y a partir de eso evaluar en qué grado se cumple la promesa de valor y también cómo podemos mejorarla para que y recomendar cómo puede seguir escalando. Y eso que se trata del pilotaje es lo que nosotros hacemos día a día. Somos una institución que nace en el 2018 a partir de una convocatoria de Corfo, una política pública que orienta a rellenar una brecha, a completar una brecha de la prueba de tecnologías mineras a escala real, in situ en faena o bien en entornos representativos que nos permitan decir esta tecnología funciona realmente y cómo. ¿Y eso de dónde viene? En que cuando tú estás desarrollando una tecnología, tú tienes que, por supuesto, desarrollarla, probarla, ver si se cumple la promesa de valor, tienes que tener financiamiento y también tienes que ver cómo puedes probar esto a escala real y de tecnología. Y en ese sentido, antes de entrar al centro mismo, ¿cuáles son los pasos para poder validar un pilotaje y decir, ya,
esto funciona. ¿Cuánta tecnología hay involucrada? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo toma? ¿O va a depender de la magnitud del proyecto también? Sí, en nuestro caso es absolutamente transversal e inempaquetable esa respuesta, porque nosotros validamos desde tecnologías digitales, insumos para una operación de concentración minera, por ejemplo, componentes o equipos nuevos para el proceso minero, y también trabajamos con temas energéticos. Hemos incursionado fuerte ahora en el hidrógeno, en el litio del proceso de extracción, pero también cómo esto se conecta con la industria de la energía. Por lo tanto, es súper variado, pero lo que nosotros hacemos finalmente es seguir el método científico y aplicarlo a escala industrial. Ah, ya. O sea, y en ese sentido hay desafíos críticos, lo has dicho. El litio, pero también vienen las energías renovables muy fuerte, viene el hidrógeno verde, y hay desafíos que tienen que ver también con la sustentabilidad. ¿Cómo también se involucra esa variable en cuántos proyectos empiezan ya a desarrollarse en Chile? Sí, mira, en general en los proyectos que nos toca llevar, siempre una mirada de la sustentabilidad, del análisis del ciclo de vida como un componente a observar. No siempre es la métrica del objetivo, solo ese de atender una meta de sustentabilidad directa, pero sí es un componente. ¿Dónde aparecen más fuerte? Aparecen, por ejemplo, como tú dijiste, en temas de energía renovable. Nosotros desarrollamos una planta piloto de hidrógeno verde que está dentro de una minera, en la minera San Pedro en Tiltil, donde generamos una capacidad de, no un uso de hidrógeno, sino que una capacidad de hacer pilotos a partir de esa planta piloto de hidrógeno, con un volumen acotado, pero tenemos hidrógeno verde y un entorno industrial donde probar tecnología. Y el avance en el fondo, en este caso, del hidrógeno, lo que permite es que con nuestros pilotos, nuestros desarrollos, podamos generar y avanzar en tecnologías que consuman hidrógeno, que eficienten la operación, que evaluemos las características de seguridad de estas tecnologías, y eso lo hacemos, como te digo, en este entorno, en esta planta piloto para ser piloto. Ahora, son distintos proyectos de distintos actores de la industria que necesitan, ¿cierto?, probar estas nuevas tecnologías para ver si es que corren bien o no. Y en ese sentido, es posible, lo que hacen ustedes es externalizar el pilotaje, ¿cierto? Dejarlo en manos de ustedes, esta tecnología, pero también ocurre al interior. O sea, ¿cómo opera esto de encontrarnos con los actores para que se lleve a cabo el pilotaje? Eso es súper interesante. Como te decía, esto parte, el Centro Nacional de Pilotaje nace, el CNP, desde un dolor o una brecha, que es donde pruebo mis tecnologías. El donde pruebo mis tecnologías, por supuesto que es imposible o muy difícil de hacer si es que uno como persona o institución no minera quiere probar una tecnología. No había dónde, no hay cómo entrar a faena por temas de seguridad, productividad, continuidad operacional, sin duda. El tema es que también con el tiempo nos han aparecido otros clientes donde nos han pedido, por ejemplo, grandes mineras, que probemos sus tecnologías, las tecnologías de interés de ellos que estén en desarrollo, o bien que ya sean proveedores consolidados, pero que es necesario validar y evaluar de manera precisa el desempeño en su faena y en sus condiciones operacionales. Y ahí es donde nosotros aparecemos como un tercero imparcial que prueba estas tecnologías, diseña todo este experimento y, de acuerdo a nuestro propósito, que es ser también independiente, podemos emitir una validación de manera rigurosa y sin ningún sesgo. El pilotaje en sí me han preguntado y nos preguntan, ¿cuándo es exitoso el pilotaje? ¿Cuántos pilotajes exitosos han desarrollado en el CNP? Y es súper interesante esa reflexión, porque para nosotros el éxito va a hacer bien la pega, va a hacer bien el trabajo. Y el trabajo consiste en que nuestro pilotaje sea riguroso y el resultado de este puede ser, nos deja a todos felices y contentos cuando el desarrollador, el tomador de tecnología, quedan en acuerdo y sigue la tecnología adelante, pero también es exitoso cuando nosotros decimos, a ver, párele un poquito, volvamos atrás, esta tecnología necesita ciertas mejoras, no está cumpliendo el valor, por lo tanto, lo invitamos y damos recomendaciones para mejorarla y poder llegar de nuevo a estar en condiciones de escalar. Entonces el éxito no siempre es que nos sale todo perfecto y quedamos todos contentos, no, claro, porque una cosa sino que hacemos bien el trabajo. Es que claro, Andrés, porque una cosa es el éxito para el pilotaje mismo, y eso es lo que entiendo ustedes cumplen, es decir, estamos probando una tecnología con todos los resultados posibles, que funcione sí, pero con condiciones, o que simplemente no funcione. Y eso es el éxito del pilotaje. Claro, distinto es la expectativa de quien va a pilotar, que me imagino tiene una expectativa de que su tecnología sin muchos bemoles pueda seguir adelante, pero para eso son las pruebas de los terceros imparciales. Finalmente, ¿cuáles son los actores protagonistas y con quiénes ustedes también quieren volver a encontrarse en el largo plazo también? Sí, mira, a ver, nosotros también aquí lo comento porque han sido socios claves de nosotros. Hemos trabajado con las grandes mineras, en particular con Anglo American y Codelco, partimos en etapas muy jóvenes del centro. ¿Y por qué lo destacamos siempre? Y a veces dicen, ¿por qué trabajan con la gran minería si los desarrolladores son quienes tenemos que impulsar? No puedes trabajar con uno sin el otro. Y en particular nosotros lo que hemos hecho es
tomar y estar con esa sensibilidad de la demanda de las grandes mineras, del mercado, para poder conectar con los desarrolladores. Y adicionalmente, con las grandes mineras, nosotros también vamos aprendiendo. Son desafíos tremendos los cuales, desde cero que partió el centro de pilotaje a lo que somos actualmente, el trabajo con las grandes mineras en proyectos complejos ha significado un aprendizaje que finalmente ofrecemos a todo el ecosistema. Ahora bien, cada proyecto tiene condiciones distintas y tienen que ser probadas en ambientes distintos. No es lo mismo el hidrógeno, el litio, el cobre, o etcétera. Por lo tanto, ¿cómo hacen operativo? O sea, ya sé que en hidrógeno tienen una planta determinada, que en un lugar determinado. Y así lo hacen en los distintos proyectos, porque me imagino que cada uno tiene sus requerimientos y sus particulares. No todas las operaciones son iguales. Sí, nuestro modelo es bien interesante. Hay parte del desafío que puso Corfo en su momento. Generar una capacidad. Ya. No necesariamente una infraestructura dedicada. Y eso además, a cierta razón, uno, por eficientar, por generar esta colaboración en el ecosistema en el cual nosotros movemos, y por otra parte, ser realista en el país en que estamos y la cantidad de inversión que hacemos en I+D, innovación, no solo en la minería. Estamos muy rezagados con respecto a los primeros desarrolladores a nivel mundial. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es aprovechar los recursos disponibles, articular esto, pero sobre todo hacer que las cosas pasen. Nos metemos a terreno, vamos a planta, estamos en oficina también muchas veces trabajando con los mandantes principales, pero en el fondo eso lo que hacemos es aglutinar y orientar para usar recursos que están generosamente disponibles muchas veces. Nosotros contamos con 14 sitios de prueba en 7 regiones del país, donde son operaciones mayormente mineras que tienen un canal definido con nosotros y ciertos procesos para poder llegar a probar tecnologías ahí. No son nuestras mineras. Mucha gente también dice, ¿X mineras es el centro de pilotaje? No, el centro de pilotaje somos nosotros, que tenemos toda esta red de aliados y capacidades que se disponen para probar nuevas tecnologías. Ahora las nuevas tecnologías, cuéntanos, bueno, tú tienes el conocimiento porque ves proyectos de distintas envergaduras en la industria minera, que es de la que nos gusta hablar en este espacio. Estas innovaciones y tecnologías están orientadas en los desafíos que tiene la industria, que me imagino hacer procesos más sustentables, procesos más sostenibles, alejados, ¿cierto?, del riesgo que puedan tener las personas, ¿cierto?, que trabajan en la minera. ¿Van en esa dirección? Sí. Hacerlo, me imagino, más eficiente también, obvio. Sí, desde luego, ya ahí aparecen ciertas verticales que son comunes a distintas compañías mineras. ¿Y por qué parto hablando de las mineras y quizás no de los desarrolladores? Es porque también en el centro de pilotaje lo que hemos ido es flexibilizando nuestra orientación, nuestros productos y servicios hacia dónde está la demanda, confiando en que la demanda también te garantiza y te permite escalar y sacar nuevas tecnologías desde Chile al mercado. Y en ese sentido aparecen verticales, descarbonización es un eje transversal. Descarbonización. ¿El uso del agua? Eficiencia hídrica, efectivamente. Nuevas energías, almacenamiento, como conversamos, pero en particular también fuerte. Nosotros estamos liderando un proyecto súper interesante de reconversión de pasivos ambientales para la industria minera. Cómo generar y habilitar desde el punto de vista técnico, pero también tomando algunos bloqueos ecosistémicos, cómo podemos hacer que se consuma o se disponga de una manera que agregue valor, por ejemplo, residuos mineros como la escoria, el relave, cómo aprovechar y capturar también esto. Y hay tecnologías que ya están avanzadas, otras no tanto. Y ahí es lo que estamos haciendo, armar un programa que vamos a empujar al mercado esto para poder habilitar y que finalmente queden tecnologías listas para escalar. No hay nada más importante que los encuentros, porque finalmente se pone este conocimiento a disposición del resto, se pueden hacer distintas conexiones y podemos conocer. Y es justamente lo que va a ocurrir el 1 de octubre aquí en Santiago, en este segundo encuentro del ecosistema de CNP, impactando la industria minera. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué vamos a poder ver ahí? Súper. ¿Qué van a encontrar? Primero que todo van a encontrar un ambiente que no es transaccional, que estamos hablando de innovación, pilotaje, minería. Vamos a tener la presencia de destacados ponentes de grandes mineras como Anglo American, Codelco, va a estar Enami, y tenemos un par de sorpresas más, pero también el sector público, la academia, toda esta triple hélice que se habla, la cuádruple hélice incluyendo a la sociedad. En el fondo es un encuentro, tal cual dice el nombre, de personas que estamos en torno a la innovación, el pilotaje en minería. Aparecen también actores como fondos de inversión, por lo tanto vamos a tener algo bien centrado en las personas. Y es porque nosotros hacemos tecnología dura, hacemos validación, vamos a terreno, pero una cosa que vivimos y que muchos sabemos, ¿no?, pero a veces se nos olvida, es que las cosas ocurren cuando las personas mueven esto.
Y ese día el encuentro es un encuentro de personas de distintos roles que muestran, comparten, conectan, y ese es nuestro propósito. Lo hacemos desde el año pasado, tuvimos más de 300 personas en la versión que hicimos en Antofagasta y Santiago. Este año estamos seguros que vamos a llegar a un número mucho mayor que eso y con mayor impacto, así que están invitadísimos para el 1 de octubre. www.pilotaje.cl para también conocer toda la información disponible para finalmente acercarnos a estos que están críticos para la industria, ¿cierto? Del poder probar nuevas tecnologías, hacer nuestra industria más moderna, cumplir con los desafíos ambientales, sociales, etcétera, que también nos plantea todo el ecosistema y el medio ambiente. Así que gracias por acompañarnos, Andrés, y éxito en lo que viene. Gracias a ti, Macarena. Esté muy bien. Y a ustedes los invito a una pausa muy breve en Minería 360. Volvemos de inmediato, no se vayan. Lo hemos dicho, nos gusta esta sección porque sabemos que la minería es mucho más de la operación misma. Son las personas que están en esa industria, y en este espacio que hemos llevado adelante este año 2024 queremos conocer a esos protagonistas. Y justamente el que vamos a presentar a continuación manifestó su interés por el sector a tan solo los 5 años de edad. Desde entonces se enamoró del rubro y no lo ha podido dejar atrás. Estamos hablando de Manuel Viera, hoy el presidente de la Cámara Minera de Chile y CEO de Metaproject. Esta es su historia. Esto ocurre en un pequeño pueblo que se llama Combarbalá. Tenía más o menos 5 años y mi padre, Alfredo, me invitó a una mina. Él trabajaba en la mina que se llamaba Los Sapos, en Combarbalá. Y por lo tanto me llevó en el camión, estacionó el camión y me hizo bajar un pique de unos 30 metros y posteriormente me dejó 8 horas abajo. Miraba hacia arriba, se veía muy pequeñito, digamos, la superficie, y aparecieron unos amigos en el agua saltando, sapitos. Y ahí ya empecé a mirar las paredes, que estaba, digamos, con calcopirita, digamos, que brillaba. En el otro lado igual. Empecé a salir un poco porque tampoco yo andaba sin ninguna linterna ni nada. Al final me senté y yo a los 5 años empecé a mirar y a conocer, a palpar la naturaleza. Así nació un minero que hoy día realmente es presidente de la Cámara Minera de Chile. Una de las cosas que a mí me agradó mucho cuando yo estaba trabajando en Bristol, mi jefe me pidió hacer una tasación económica de Bingham Canyon, que es, creo yo, que el yacimiento open pit más grande del mundo. Y me tocó hacer la valorización económica. Otro logro que yo encuentro, si se puede decir logro, ¿no?, es que me tocó calcular la probabilidad de encontrar con vida a los mineros atrapados, los 33 mineros. Con todas las metodologías que en Metaproject hacemos, sencillamente empecé a determinar un árbol de decisión. ¿Están vivos o están muertos? Porque tampoco sabíamos si estaban vivos o muertos. Posteriormente decía, ¿tienen comida o no tienen comida? Otra alternativa, ¿tienen ventilación o no tienen ventilación? Después de haber hecho toda una modelación matemática, se determinó que la probabilidad de encontrarlos con vida era 0,081%. Eso realmente también ha sido un gran logro. En general, a mí me gusta estar frente a frente con la naturaleza, es decir, estar en el cerro, estar descubriendo los minerales, de tal forma que es ahí donde existe justamente la mayor riqueza. Es una maravilla, entonces uno dice, por Dios, qué linda es la naturaleza. El sector minero tiene metas bien ambiciosas para los próximos años. Por ejemplo, reducir en un 50% las emisiones de CO2 al año 2030 o alcanzar la carbono neutralidad para el año 2040. Bueno, para lograrlo, la Política Nacional Minera establece que uno de sus objetivos estratégicos en materia ambiental
es liderar el modelo de economía circular a través de la reutilización de residuos con el uso eficiente también de ciertos recursos. Vamos a conversar de este tema en particular con Ernesto Lee, gerente de contratos mineros de Ambipar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Ernesto, bien interesante abordar este tema porque nos lleva a otra dimensión del enorme desafío que tiene en materia ambiental y de sostenibilidad la industria minera. ¿Por qué es tan relevante en particular el tema de la economía circular para este sector? Bueno, tal como lo dijiste al comienzo, la minería tiene ambiciosas metas al respecto de la reducción de sus emisiones de contaminantes, tanto en la generación de residuos como en la emisión de gases y demás. En particular, para poder reducir su emisión de residuos, su generación de residuos, la famosa economía circular, ¿cierto?, se presenta como una alternativa para la reutilización de una enormidad de recursos. Sí, ¿Qué tipo de recursos, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector minero en particular, qué recursos son los que podrían o tienen más potencial para ser reutilizados? Bueno, aquí es importante mencionar dos dimensiones. Uno tiene relación con el desafío técnico de lograr una circularidad y otro también con la relevancia que este residuo representa dentro de los volúmenes de generación. De acuerdo. Por ejemplo, la madera es un material que hace mucho tiempo se recicla, se reutiliza de diferentes formas, ¿cierto? Sin embargo, sus volúmenes, a pesar de que son grandes, porque en minería todo es grande, son menos relevantes al respecto de la generación total. Pero, por ejemplo, si hablamos de escorias mineras, estamos hablando de un tema que es totalmente diferente. También es un residuo, ¿cierto? Bueno, eso tiene un capítulo aparte en todo caso. ¿Por el tipo de tratamiento? Porque son volúmenes muy grandes, porque existen desafíos legislativos al respecto de la reutilización de esos materiales y porque todavía como país te diría yo que no tenemos desarrolladas las soluciones técnicas para poder reutilizarlo adecuadamente. De acuerdo, de acuerdo. Y en el caso de los residuos que sí se están reutilizando, ¿cuáles son principalmente los que tienen más potencial dentro del sector? Bueno, ahí volvemos a la madera, por ejemplo. Madera es un residuo que hace mucho tiempo se está reutilizando en algunos de las compañías mineras famosas, Codelco, por ejemplo, en su operación de Teniente, donde nosotros tenemos un contrato vigente hace tiempo ya que está triturando madera, se utiliza para cogeneración eléctrica, por ejemplo. Sin embargo, hoy día tenemos una nueva noticia, una muy buena noticia. Hicimos un convenio con una empresa productora de paneles de madera y vamos a comenzar a enviar madera para precisamente producir paneles de MDP con madera de segundo uso. De acuerdo. Eso es un hito y que representa un tremendo aporte, porque finalmente se trata de un proceso cuya escala está a la altura de la generación del residuo. Es decir, a través de esta salida o esta reutilización, esta circularidad, somos capaces de enfrentar el volumen completo de madera que podría generar. Ahora, eso plantea otros desafíos, como por ejemplo el transporte, que también podrían echar por tierra, ¿cierto?, algunas iniciativas, por muy buenas que sean. Claro, en la medida en que tú estás intentando generar menos emisiones, por ejemplo, con el uso de determinados recursos, el transporte puede efectivamente arruinar ese plan, digamos. La huella de carbono. Exacto. Produce un contrasentido. Sí. Y además que, es muy relevante también los costos. O sea, si bien la economía circular es algo que nosotros perseguimos y deseamos, no es a cualquier costo. Y en ese sentido el costo de transporte es uno de los problemas importantes. De acuerdo. ¿Y cómo lo están resolviendo, por ejemplo, las empresas mineras? ¿Cómo están desarrollando esto, dados los volúmenes que manejan de determinados materiales? ¿Es conveniente, por ejemplo, la instalación de algún tipo de procesamiento dentro de la misma planta, dentro de las instalaciones de la industria minera? ¿Se asocian con externos? ¿Cómo lo están resolviendo? Bueno, efectivamente, y siendo el transporte uno de los problemas importantes, el tratamiento en los sitios de generación es relevante. Así como también es muy relevante la segregación de origen. Y cuando hablamos de segregación de origen, nos referimos no a la segregación que podamos producir, por ejemplo, nosotros que tenemos un contrato con Codelco Teniente, como para ir usando el mismo ejemplo, sino que aguas arriba de eso. En cada faena minera existen múltiples puntos de generación de residuos y lo que comúnmente ocurre
es que estos residuos son mezclados y cuando llegan al punto de tratamiento o almacenaje ya están tan contaminados entre ellos que es poco lo que podemos hacer. Entonces, un desafío importante tiene que ver con la segregación en origen y otros también muy relevantes tienen relación con lo que tú mencionaste, que es el tratamiento en los sitios. En ese sentido tengo un ejemplo muy interesante. Teníamos en el patio de acopio de residuos de Teniente algo así como 8.000 tambores de 200 litros que estaban históricamente ahí guardando. Bueno, harto, eran un montón y estaban guardando aire porque estaban vacíos, ya no se habían utilizado. Y precisamente una innovación que hicimos, que parece simple, pero ir conectando estos pequeños pasitos a veces es más complejo de lo que se ve. Seguro. Y junto con nuestros mandantes, ¿cierto? Los encargados del Centro de Economía Circular de Teniente, estábamos viendo qué podíamos hacer y se nos ocurrió triturarlos. ¿Triturarlos? Sí, tambor. Efectivamente. Los trituramos, eso redujo el volumen de manera tremenda, ¿cierto? Lógico. Se redujo a un 10% y menos. Y eso habilita, por ejemplo, el transporte. Habilita, por ejemplo, la valorización. Cuando yo trato de vender 10.000 tambores, no hay quien se interese ni los va a buscar. Sí. Sin embargo, si en vez de vender 10.000 tambores, esos tambores están triturados y metidos en maxisacos, la verdad es que cambia, es algo totalmente distinto. Sí. Y en ese sentido, ¿hay ahí una oportunidad de negocio también para la misma empresa, digamos, de valorizar esos residuos y por lo mismo hacer rentable su manejo? Sin duda que sí. Y aquí entra otro punto que es muy importante. Cuando hablamos con las personas, con nuestros clientes, ¿cierto?, de las compañías mineras, y tratamos de analizar opciones de economía circular, muchas veces nos toca ir a conversar con los que compran. Quien compra ese tambor o quien compra el filtro de algún proceso, ¿cierto?, con líquidos, o quien compra incluso el mobiliario. Porque efectivamente, por un lado, ¿cierto?, se están generando cierta cantidad de residuos que tienen potencial de ser utilizados, pero, y aquí viene el gancho de la economía circular, ¿cierto?, debemos buscar las alternativas para que los áreas de abastecimiento de nuestros clientes mandantes tengan esta visión también, de manera de integrar y de juntar las puntas. Ajá. ¿Y es muy difícil eso, dada la estructura que tiene, por ejemplo, el sector minero? Bueno, en ese punto hay un cambio clave. Yo creo que hay algunos mineros que han sido pioneros en esto. En particular destaco mi experiencia con Codelco, que insisto, ha sido muy positiva. Que tiene que ver con cómo definen la gobernanza de estos temas. En la división Teniente que ya he mencionado, y se creó una dirección de economía circular. Entonces son personas que están concentradas y que tienen un objetivo de cumplir, ¿cierto?, las metas de economía circular de la división, y finalmente norman y reglan los quehaceres. Entonces esas personas son quienes articulan estas conversaciones con el equipo de abastecimiento y con los diferentes actores que sean relevantes para poder habilitar estas soluciones. De acuerdo. En esto, respecto a la regulación, hoy día Chile tiene los esquemas y está con una legislación suficiente, digamos, para incentivar el desarrollo de la reutilización y de la economía circular en el sector minero en particular, ¿o no? Bueno, tenemos la ley REP, la comentada ley REP, ¿cierto?, que también aplica para operaciones mineras. Sí. En ese sentido, las compañías mineras caen dentro de la categoría, ¿cierto?, de consumidores industriales. Ellos, si bien no tienen metas que cumplir al respecto porque las metas las deben cumplir, ¿cierto?, los importadores o productores, la ley REP efectivamente nos obliga o puso sobre la mesa la necesidad de acondicionar adecuadamente los residuos, de preocuparnos de qué se va a hacer con ellos, de reducir finalmente la cantidad de residuos que va a un relleno sanitario. Entonces, ese marco legal nos establece incentivos que están alineados también con los objetivos que se han interpuesto las propias compañías mineras. O sea, cuando navegamos, por cierto, por las diferentes webs o leemos los informes de sostenibilidad de las compañías mineras, vemos que han establecido metas súper ambiciosas, como de reciclar el 65% de sus residuos industriales no peligrosos al 2030, y son metas que en cierta forma se han autoimpuesto porque también son relevantes para su grupo de stakeholders. Entonces, en la medida que el tema de la economía, del medio ambiente, se ha puesto sobre la mesa, ha generado
demanda por soluciones sostenibles que finalmente es la que nos está impulsando. Y Ernesto, una cosa es lo que pasa con la regulación, ¿no? Y cómo se incentiva también determinadas prácticas, ya tenemos ahí ese marco regulatorio. Pero ¿qué pasa con el mercado? ¿Hay mercado en Chile también para poder tratar todos estos residuos? Porque uno entiende que el objetivo, en relación a lo que hablábamos del transporte, por ejemplo, el objetivo de generar ese valor está más bien a nivel local, pero si vamos a terminar llevando muchos de estos desechos a otro país, por ejemplo, ¿no? Eventualmente, o a otros mercados, quizás puede terminar siendo contraproducente. Por eso te pregunto por el desarrollo del mercado interno. Sin duda que ahí tenemos tarea pendiente. Efectivamente, y probablemente ocurre con muchas cosas en Chile, al ser un país bastante centralizado. En Santiago hay un montón de alternativas y opciones. Lo mismo que te contaba de la madera, que tenemos la opción de llevarla a Teno, que son 100 kilómetros al sur, para valorizarla. Efectivamente, cuando hablamos de la madera que está acumulada en minera escondida, por ejemplo, o en minera centinela, el problema es distinto y los costos son otros. Y lamentablemente hoy estamos al debe, como industria, en la generación de capacidades que nos permitan acondicionar y reutilizar esos recursos. Hay algunas iniciativas que te diría que aún están incipientes. Ahora, depende del residuo. La chatarra, por ejemplo, es un residuo que corre por sí solo. El metal, ¿cierto?, de segundo uso tiene un valor en el mercado que hace posibles muchas cosas. De acuerdo. Sin embargo, cuando hablamos de botellas de plástico PET o cuando hablamos de la misma madera, la verdad es que en mineras del norte existen grandes acumulaciones de esos residuos que lamentablemente hoy no existen las tecnologías o no están las capacidades para poder hacerlo. Bien. Como para ir profundizando un poco y darte otro ejemplo, los neumáticos. Los neumáticos son un residuo súper relevante, pero que al amparo de la ley REP hoy están produciendo avances importantes. O sea, nos toca cuando viajamos, ¿cierto?, a nuestras faenas ver que cada día hay más camiones en la carretera transportando neumáticos de camión de extracción usados. Exacto. Una cosa que antes no se había visto. Y efectivamente eso está impulsado, como hablábamos recién, por el marco normativo. Y que está dando un empujón importante también al desarrollo de esta tendencia. Ernesto, gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a Minería 360. Muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien. Vamos a una pausa, ya volvemos, seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile, no se vayan. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Minería 360 y les vamos a contar de algunas de las noticias que han marcado las últimas jornadas. Una de ellas tiene que ver con la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, que anunció un nuevo instrumento de financiamiento para la pequeña minería. Se trata de un fondo de cerca de $740.000 para los pequeños productores. Todo esto como parte del programa de reconocimiento de recursos y/o reservas y planificación minera, de acuerdo a la gerenta de fomento de ENAMI, Viviana Ireland. Con esto se busca disminuir el riesgo del negocio, permitiendo financiar y apoyar proyectos o negocios mineros. Este instrumento permite que quienes accedan al fondo puedan ejecutar labores mineras o sondajes, estudios geológicos, geoquímicos, geomecánicos, entre otros, además de la posibilidad de ejecutar obras como piques, galerías, chimeneas, fortificaciones o excavaciones. Para quienes estén interesados en postular a esta iniciativa, deben inscribirse directamente en las oficinas mineras de cada zona. Seguimos revisando temas de la industria porque un nuevo informe preliminar de cuentas nacionales del Banco Central dio a conocer que la industria minera impulsó el crecimiento del Producto Interno Bruto en las regiones de la macrozona norte. Este informe registró un incremento del PIB en 11 regiones del país durante el segundo trimestre de 2024 y fue la minería uno de los principales elementos que aportó a su crecimiento. La industria fue impulsada por la extracción de cobre y de minerales no metálicos como el litio, beneficiando en gran parte a la región de Tarapacá y a la región de Antofagasta, las cuales registraron un alza de 9,1%. Otros factores que aportaron de manera transversal al crecimiento del PIB en las regiones fueron los sectores de electricidad, gas y agua y también en parte el comercio.
Y en materia de negocios, siguen las tensiones entre la empresa china Tianqi y la minera chilena SQM por el acuerdo que alcanzó esta última con la empresa pública Codelco. La alianza, que contempla una sociedad conjunta en la que Codelco será titular del 50% más uno de las acciones, ha causado reparos del director ejecutivo de la empresa china, Frank Ha, quien acusa una falta de transparencia por parte de SQM respecto a este pacto. Tras la firma del acuerdo en mayo de este año, Tianqi presentó una apelación en la Comisión del Mercado Financiero de Chile, reclamando la necesidad de someter el acuerdo a la opinión de los accionistas, la cual fue rechazada por la comisión el pasado mes de julio. Frente a esto, la empresa china recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago en un intento por tener voz en la discusión del acuerdo. Frank Ha no descartó tomar medidas legales frente a la minera. Desde SQM siguen defendiendo esta alianza con Codelco y su gerente general, Ricardo Ramos, en la Comisión de Minería y Energía, aseguró que Tianqi ha sido el único accionista en realidad que ha objetado este acuerdo. Bueno, y vamos a revisar noticias de la minería, pero alrededor del mundo. El camino a la transición energética ha elevado la demanda de cobre, mineral crítico, lo sabemos bien, para lograr la carbono neutralidad a nivel global. Frente a este panorama, Ecuador se postula como un nuevo actor en la producción del metal rojo, mientras avanza también en el cierre histórico de uno de sus bloques petroleros. Todos los detalles lo vemos en la nota que preparó Constanza Pérez. Los desafíos de la transición energética generan oportunidades y una de ellas tiene que ver con la industria del cobre, mineral esencial para los desafíos de la electromovilidad. Según la Organización Latinoamericana de Energía, la región debería doblar su producción de cobre para poder atender la creciente demanda. En este contexto, la empresa de capital chino Ecuacorriente, propietaria del yacimiento Mirador, única mina de cobre a cielo abierto en Ecuador, anunció una inversión de $650 millones en los próximos 3 años. Con este proyecto se espera aumentar gradualmente el procesamiento del mineral para eventualmente llegar a las 140.000 toneladas de metal rojo por día durante su segunda fase. En el año 2023 se hizo una inversión ya de más o menos $88 millones en el año 2023. Para el 2024 está planificado alrededor de $195 millones, de los cuales ya se han invertido alrededor de $104 millones. La empresa aún está a la espera de firmar la adenda con el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, que permite a la minera comenzar con la explotación de cobre en su segunda fase. Sin embargo, miran con optimismo el inicio de esta parte del proyecto. La fase 2 está previsto nosotros en el 2025, a mediados de semestre, empezar las pruebas. No es que automáticamente vamos a subir a 140.000. Haremos 80.000, 90.000, 100.000. Y en el 26, a finales del 26, tal vez principios del 27, llegamos a la producción óptima de los 140.000 toneladas día. Al tiempo que Mirador impulsa la producción del cobre, Ecuador hace noticia también por el inicio del histórico proceso del cierre de uno de los bloques petroleros más importantes del país, ubicado en la reserva Parque Nacional Yasuní. Tras el plebiscito celebrado en agosto de 2023, donde la opción de cerrar el bloque se impuso con casi el 59% de los votos, Ecuador comenzó el largo proceso de apagado de sus 246 pozos petroleros. De acuerdo con Petroecuador, petrolera estatal a cargo del bloque, el primer pozo apagado habría producido 655.000 barriles de fluido desde finales de mayo de 2023. Ecuador es el cuarto país con mayor reservas de petróleo en América Latina y el Caribe, y a pesar de que el cierre del bloque representaría una reducción de ingresos de hasta $3.581 millones, el gobierno ecuatoriano se ha comprometido a cumplir con la disposición popular. Después de varias reuniones del comité donde hemos planificado minuciosamente un cronograma de cierre de los 247 pozos, se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento, en el cual recomendamos que se haga en un plazo de 5 años, 5 meses. Tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no tengan afectaciones en el medio ambiente ni en la comunidad
aledañas. A medida que Ecuador reduce su dependencia del petróleo, el mundo ha comenzado a ver su potencial en la explotación de cobre, posicionando a Ecuador como el cuarto país de la región con mayor atractivo para inversiones mineras en el año 2023, según Fraser Institute. Así, el país se enfrenta a importantes cambios que podrían llevar a Ecuador a instalarse como un actor significativo en la producción de cobre y la necesaria transición energética. La minería está en todos los ámbitos de la vida, incluso se ha llevado a la pantalla grande. ¿Recuerdan algunos de los hitos del cine en relación a la minería? Bueno, en la siguiente cápsula te damos una lista de producciones que podrías ver incluso en tu tiempo libre. En la historia de la minería hay muchas vivencias y realidades. Algunas de ellas han llegado al cine. Hay clásicos que tienen a esta industria como eje central de su trama. Aquí te contamos de algunos que no te puedes perder. Uno de ellos es Diamantes de Sangre, con icónicos actores como Leonardo DiCaprio y Jennifer Connelly, donde vemos de cerca la extracción de diamantes con énfasis en el costo humano que tiene esta práctica en África, en términos como la explotación o la guerra. Viajemos al pasado de Chile. Subterra es una película que ocurre en Lota, al sur del país, en 1897. En pleno Chiflón del Diablo, la mina de carbón más grande del mundo, comienza una revolución. Sigamos en Chile. En 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José por más de 2 meses a más de 700 metros de profundidad. La historia fue de carácter mundial, tanto así que llegó a la pantalla grande en la película Los 33. Estas son algunas de las cintas clásicas que tienen a la minería como parte de su historia. ¿Y tú, cuáles recomendarías? Bien, pues de esta manera empezamos a despedir ya Minería 360. Como siempre, la invitación es a que nos acompañen a nuestro sitio web, comenten con nosotros y mucho más. Claro, y pueden compartir el contenido además desde nuestro sitio cnnchile.com/M360. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.